Bueno, buen día de nuevo. Placer verles, aunque no los estoy viendo, que ya tienen la cámara prendida, pero bueno, placer encontrarme con ustedes de nuevo en esta mañana. Eh, Continuando, avanzando, caminando con este estudio de Bhagavad Gita y pues las enseñanzas, aprendizajes o reflexiones que de ellos se puedan desprender. Mm, También, como haciendo como una paréntesis antes de empezar con el tema, con el contenido, también nos damos cuenta, o parte también de esto es la idea, cómo las prácticas van a ir como escalando hacia otras técnicas, ¿cierto? Y luego vamos a ir como combinando o potenciando como que todo el poder del pranayama hacia la meditación, ¿listo? Para ello, pues como que jugamos un poco con entrenar la respiración, con diferentes técnicas para potenciar la inhalación, la exhalación, para acercarnos a las retenciones. Ya luego pues vamos combinándole a eso otras técnicas como de concentración, como de visualización. Y pues todo eso permite que la conciencia y la energía se estabilicen. Cuando se estabilizan, pues es más fácil que emerja un estado de meditación. Es como parte del ejercicio o parte de la tecnología que se propone desde esto. Mm, Así que bueno, si tienen de pronto alguna duda con prácticas o algo así, también pues no duden en hacerla, pues estaremos disponibles a ello. Y bueno, ya como que entrando en materia, vamos a abordar ahorita como el capítulo 4, ¿cierto? Capítulo 4 que dependiendo de las traducciones que tengan, seguramente tendrá títulos diferentes, pero su eje central es lo que se suele llamar como el Jnana Yoga o el Nyaya Yoga. Y explican, de hecho, como que parte de este capítulo se centra en diferentes formas de desarrollar esa sabiduría, ¿cierto? Veníamos de la propuesta de la acción, ¿cierto? Como la invitación a la acción, al cómo hacer, al cómo no sucumbir ante la inacción, ¿cierto? Y a cómo no huir de lo que se debe hacer. Y para ello, eh, luego de esto, como que luego de presentar la acción, como que nos presenta la sabiduría que se desprende y presenta como que varias formas de alcanzar o desarrollar esa sabiduría. Así que bueno, es como parte de lo que estaremos hablando. Digamos como que este capítulo propone al principio como una genealogía histórica muy interesante de cuál ha sido como ese linaje, esa cadena discipular de la sabiduría y presenta como el rol o el papel de este pues, personaje que habla, que es Krishna, que hablamos un poco de él. Y pues el resto del capítulo se dedica como a presentar la relación con el guru, a presentar como los tipos de ofrenda, como la ofrenda, y ofrendar el aliento, ofrendar el alimento, ofrendar un montón de cosas, pues son la excusa para desarrollar esa sabiduría. Y también como que el, el trabajo desde los sentidos, desde la devoción, desde como los estados contemplativos, como las metodologías para desarrollar esa sabiduría. Así que bueno, teniendo como ese panorama ahí que les presento brevemente, pues saben cómo es la dinámica, la idea es bueno, como hablar un poco, escucharnos, qué le produjo pues esta lectura de estos capítulos. Hemos estado como en momentos bien interesantes a todos. Creo que eso es como de la magia que tiene el texto de la Gita y es que todos nos sentimos como que presentes en ese diálogo, ¿cierto? Algunos desde un lado, algunos desde otro, algunos como, mira, este Arjuna está preguntando como más o menos lo que yo preguntaría, y Krishna responde de una forma que uno le entiende, entonces uno como que vuelve y pregunta, y eso hace como que uno se sienta parte de la historia y eso ha hecho como que este texto sea como una sabiduría pues imperecedera. Así que, bueno, pues los invito a que compartan todo lo que sientan, pregunten todo lo que les nazca y con eso pues queremos un diálogo. Elisa levantó la mano, así que bienvenida.
Hola, sí. Pues a mí me llamó mucho la atención este capítulo, como que me conecté mucho con él y con todo eso que tiene que ver como con la ofrenda. Pues justamente el sábado estaba hablando, antes de leerme el texto, ni siquiera me lo había leído, con una amiga de algo que de alguna manera siento que se relaciona. Pues siento que el texto dice como que cada acción es una ofrenda, y entonces empieza a nombrar como cada ofrenda que uno puede dar, y de alguna manera siento que esas ofrendas tienen que ver mucho con lo que cada uno es, pues como que cada uno de alguna manera puede ofrendar eso que es, pues más allá que de lo que tiene, como ofrendar como lo que es, y por eso hay como tantas, digamos, versiones de ofrenda. Y lo que hablaba en estos días, pues como con una amiga, era como que a veces eh, como que no damos eso que somos, como que no la pasamos, así como ahorramos cosas y ahorramos plata y ahorramos tantas cosas, pues como que también a veces nos ahorramos eso que podemos entregarle a otros, pues como que nos ahorramos compartir con otros, nos ahorramos tiempo de pasar con otros, nos ahorramos de entregar el amor o lo que sabemos, y muchas veces ni siquiera es como por mala intención, sino que también muchas veces porque también hay como una inseguridad en nosotros mismos, o también porque creemos que lo podemos hacer mejor después, o que quiero saber más para hacerlo mejor, pues como un montón de cosas, y entonces en eso nos pasamos a veces la vida ahorrando lo que podríamos compartir, y el otro también ahorra y todos ahorramos, entonces finalmente no terminamos como compartiéndonos, por así decirlo, pues no terminamos entregándonos entre todos y construyendo algo mejor, pues como que sí estamos muy enfocados en eso, en ahorrar. Gracias, gracias, Eli. Mira que qué bonito eso, y es como la economía de la escasez, ¿cierto? Que nos han vendido a veces. Claro, si todos tenemos que ahorrar, pues entonces nadie suelta, y si nadie suelta, pues nada circula, y pues si nada circula, cada quien quiere atesorar más lo poquito que tiene, y eso genera un circuito de escasez. Pero lo bonito de ver las cosas como ofrenda, de pronto como se plantea acá, el yagna, es como esa palabra, del ofrendar, nos lleva a eso, a dar, y de las cosas como que bonitas, y casi todo en la vida, de hecho, pues se expande, y entre más se da, pues más hay, ¿cierto? Muchas cosas funcionan así. Y como que nuestra idea de querer fraccionar, de querer poseer, de querer sentirnos dueños de algo, es la que nos lleva como a vivir o a pensar desde esa escasez. Interesante eso. Gracias, Eli, por ponerlo ahí en el temario de hoy. Bien, ¿qué más? ¿Qué más les movió? Les removió pues este capítulo que es bien cortico, que nos presenta ahí como cosas bien sencillas. ¿Alguien más que quiera levantar la mano, abrir el micrófono, compartirnos pues, sus reflexiones? Dale, Isa. Hola, buenos días para todos. Bueno, tengo varias cosas que comentar, pero entonces voy a empezar como al revés, uniéndolo con la práctica de hoy, pues que creo que tiene como, o por lo menos me dio la respuesta en el versículo 29, que dice, otros devotos ofrecen como sacrificio el aliento del prana que se inhala en aquel aliento de la pana que se exhala. El aliento de la pana que se exhala en aquel aliento del prana que se inhala. Mejor dicho, un trabalenguas. Y de ese modo suspende la causa de la inhalación y de la exhalación, con lo cual se hace innecesaria la respiración. Por medio de la práctica concentrada de pranayama, la técnica de kriya yoga para lograr el control de la vida. Entonces, pues yo no sé, yo quería preguntar esto, pero pienso que la práctica de hoy me dio la respuesta, porque pues había mucha suspensión de mantenernos, y después, por ejemplo, el recorrido por los chakras que era inhalar y expandir, pero entonces el resumen, el final de la práctica tan lindo en el silencio, pues me hace pensar en que esa fue la suspensión de todo. Mm, también lo veo como digamos, algo así como el piso, y uno encima pone un tapete. Entonces, para mí, el piso, pues el suelo, es como todo ese trabajo de prana, prana, apana, inhala y exhala, pero el tapete
es como esa quietud que al final no nos propusiste, pues al final quedamos en quietud, en silencio, y que sigue estando el piso, o sea, uno sigue respirando, uno sigue en ese ciclo de inhalar e exhalar, ahí está, pero como que queda oculto, pues aparentemente queda tapado por el tapete que es ese silencio. Entonces, pues quería como hacer ese aporte, me pareció tan hermoso. Y no sé si, pues yo lo digo que ahí en esta práctica como que me resolví un poquito la duda, pero si tienes algo más que decirnos, pues maravilloso. Por ahora me quedo aquí, gracias. Dale, gracias, Isa. Es algo bien importante. El Gita tiene como tres partes donde habla de este lado energético, ¿cierto? Donde menciona el prana y la apana, donde menciona pues como que focos de concentración, donde menciona como, sí, como esos puertos de anclaje de la atención para desarrollar como los estados de meditación. Y pues es bien importante como entender ese fluir, parte de lo que hicimos hoy, una parte puede ser lo que hemos estado haciendo y lo que seguiremos haciendo como con esta práctica inicial de pranayamas y cómo el pranayama abre la puerta de la meditación. Parte de eso, como de entender o de sintonizarnos con ese fluir constante que siempre está sucediendo del inhalar y el exhalar, ¿cierto? Del contraer y el expandir, del ascender y el descender. Ese ejercicio, como que lo primero que hay que hacer es renaturalizar ese fluir, ¿cierto? Nuestra forma de vida, por decirlo de alguna forma, demasiado artificial, demasiado diseñada y estas cosas, pues nos lleva a desnaturalizar nuestra respiración y a desnaturalizar nuestra relación con ese circuito ascendente-descendente, circuito que se expande y que se contrae. Y el sentido de esto es como jugar con ello, ¿cierto? Como que la respiración tiene una dirección física y una dirección energética, y es como importante tenerlo presente ustedes que son pues todos tan profes, y tan pros como profes, y es como que la dirección física de la inhalación, uno inhala, y uno que trata de hacer cuando inhala la dirección física es que el aire quiere llegar abajo, 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 abajo. Uno inhala y quiere llevar el aire abajo, abajo, y entre más abajo, pues más capacidad le da, ¿cierto? Y cuando uno quiere exhalar, ¿qué hace? Quiere como que sacar el aire de abajo y llevarlo hacia arriba, ¿cierto? Para que salga. Esa es como la dirección física de la respiración. Y gran parte del trabajo, durante mucho tiempo, digamos en la práctica de yoga o en los momentos iniciales, pues están dedicados hacia eso, hacia aprender a bajar con la inhalación para llenar y aprender a subir con la exhalación para sacar al máximo y para llenar al máximo. Pero eso es como lo que sucede en ese, digamos, en ese reino de lo externo, en el reino de lo denso. Pero como que en el lado más sutil, en el lado más interno, es totalmente inverso. Porque la inhalación es la que como que te eleva, como que te flota. Y ahí está sucediendo, ya no es el lado físico, sino el lado energético. El energético es la dirección del prana, el flujo del prana, el prana que rige la inhalación es ascendente y creces. Por eso muchos de los ejercicios que hacemos, hoy lo hicimos bastante, era como que inhalar hacia la corona, ¿cierto? Lo que hacemos después de los bombeos o de los kapalabhati siempre es como que inhalo y asciendo. Es apoyarme en ese circuito, es volver a sentir esa dirección energética, renaturalizarla, conectarme con ella. Entonces inhalo y activa como el circuito del prana que me permite ascender, y el apana es el que me permite descender, es el que me permite como que volver a la tierra. Entonces siempre estamos volviendo a ese, o sea, siempre estamos en ese circuito ascendente, descendente, ascendente, descendente, sino que pues el vivir como desconectados de ello pues nos lleva a veces como, sí, hasta enfermarnos y todo, por no reconocer ese poder o esa sintonía que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la práctica o lo que hicimos hoy y lo que se hace con los pranayamas? Es primero como que volver a nuestra respiración, encontrar como esa dirección ascendente y descendente de la respiración, y luego se invierte. Y cuando se invierte, entonces ya es la inhalación la que sube y la exhalación la que baja. Y cuando uno convierte cada inhalación y cada exhalación, cada ascenso y cada descenso en una ofrenda, que es como lo que se propone, ahí está, digamos que haciendo un acto yógico, y un acto yógico que termine como que desprendiendo o desarrollando esa sabiduría, porque la gran apuesta o el sentido de esto es cada vez que nos sintonizamos con ese fluir de la energía, pues estamos dándonos cuenta de cómo funciona todo en el universo.
Claro, como que si uno lo ve en un plano físico, lo que les decía, uno ve que inhala hacia abajo, exhala hacia arriba. Si lo ve como en el lado energético, como que pareciera es que inhala hacia arriba y exhala hacia abajo. Pero cuando uno como que lo logra ver desde otro lado, ya no es que ni que asciende ni que desciende, sino como que se repliega hacia el centro y se expande desde el centro, ¿cierto? Es como el movimiento de los toroides, ¿cierto? De un trompo cuando gira, que como que él tiene una fuerza que lo lleva hacia el centro, pero luego una fuerza que le permite expandirse. Y todo en el universo funciona de esa forma, ¿cierto? Entonces, el sentido de hacer un acto que me permita sincronizarme con el flujo del universo es volver a quitar el ruido de todas las cosas que me permiten como que girar o ir en otras direcciones para volverme a conectar con cómo funciona todo en el universo. Y cuando uno está apoyado en el giro del universo, cuando uno está dirigiéndose a cómo se gira todo, cómo se mueve todo, pues desarrolla la sabiduría de moverse como se mueve todo en el universo. Y ese es como el sentido de lo del prana y el apana. Y toda la tecnología del pranayama está en función de eso, en equilibrar el flujo del prana y el apana, en dirigirlos, y cuando se dirige como que se logra, pues así como sucede con, no sé, sería como muy loco decir eso, como con una bomba nuclear, ¿cierto? Pues uno simplemente direcciona un electrón y eso cambia todo. Y eso cambia y produce una reacción en cadena que hace que la energía se potencie. Y es lo que hace toda la tecnología del pranayama. Uno simplemente toma ciertos electrones y los pone en cierta función, entonces toma cierta retención y la pone en cierta región y esa retención la apoya con un gesto, con un mudra, y ese gesto lo apoya con una visualización o lo apoya con una percepción, y eso lo que hace es que potencia o encapsula toda la energía para que pueda generar como un ciclo expansivo de mucha más energía y mucha más vitalidad. Entonces, bueno, eso era como lo que podía decir, estoy como un tanto enredado. Pero bueno, les agradezco que por el tema o el tema del prana y la pana, que es muy sutilmente como se propone, pero ayuda a entender que no es solo el lado, digamos, como que filosófico, sino que hay un lado como que científico y técnico que siempre ha estado presente en este conjunto de sabiduría del yo. Mari, va a decir algo, por favor. No te oímos, no sé si ya estás hablando, pero no te escuchamos. Como que el micrófono sí se abrió, pero seguro. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, este micrófono no funciona. Bueno, ahí yo quiero como conectar lo que tú acabas de decir, de que hay un lado filosófico, pero también hay un lado como real, que es el que tú mencionas. Y ese lado filosófico es como cuando Krishna menciona la conexión, que si estás conectado conmigo desde cualquier enfoque, ya sea que me veas como un padre, me veas como un hermano, me veas como un hijo, como un niño, pues es esa ver ese ser como un Dios, pues no es más como que conectarse con esa, a ver cómo lo explico, como esa energía del universo. El universo como tal para mí en particular es Dios, es lo que él menciona como Dios. Y el verlo a él, conectarse con él, seguirlo a él, es simplemente sincronizarse, así como tú decías, con esa energía universal, vibrar con ella y pues desde ahí, desde esa armonía, ir entrando en mayor conciencia, desde esa sincronía que uno puede causar. A propósito, con el conocimiento de estas prácticas y también con el estudio de todo lo que nos entrega esta sabiduría que hoy estamos conociendo a través del Gita, ¿cierto? Entonces yo creo que es como toda esa parte de conéctate conmigo, estoy en ti, es que realmente somos parte de ese universo infinito y esa sincronía nos da, aparte pues los efectos secundarios son salud, pero también es como conciencia y armonía y equilibrio y seguir viviendo pues como de una manera, digamos, la correcta. Gracias, Mari, por el comentario. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más le resonó de esta lectura? ¿Qué les quedó pendiente, dubitativo? El resto de las personas están ahí conectadas. Creo que tiene una conversación en el chat de hace rato, me parece muy bonito. Pero no sé si habían preguntas por ahí.
Pero bueno. Preguntan por el mudra que hicimos. Yo también tengo la misma pregunta. Yo no tengo ni idea cómo se llama. Algún día lo sabré y se los digo. Liliana, ¿va a decir algo, por favor? Hola, buenos días para todos. Bueno, este capítulo me quedó como resonando mucho una partecita del versículo 31, que dice, sin un auténtico sacrificio, oh Arjuna, ¿cómo es posible experimentar un mundo mejor, una existencia mejor o un estado elevado de conciencia? Me gustó mucho como ese recordarnos y esa invitación que siempre nos hacen y como esa conexión que tiene esa partecita con los capítulos anteriores de la invitación al desapego, de con qué nos identificamos realmente, como purificar nuestra esencia para expandir desde un lugar más elevado. Y, y esa partecita, ese capítulo 31, lo tomé como un eslogan, o sea, me identifiqué como mucho con eso y como qué rico ponerlo ahí, siempre tenerlo presente y recordarlo desde donde estamos compartiendo y que esa entrega sea para algo más grande que mi propio beneficio, que sea para el beneficio de todos en el sentido en lo que demos. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Algo más que quieran decir. El sentido de la ofrenda, ¿cierto? La opción como ofrenda es algo bien importante para considerar. Si queremos hablar más de eso sería bien chévere. Andrés levantó la mano, ¿cierto? Sí. Dale. ¿Qué más, Esteban? ¿Cómo estás? Y a todos, buen día. Bueno, en primer lugar, pues quería aprovechar este momento para desearles un feliz Día Internacional de las Mujeres. Aquí hay una cantidad de mujeres importante, la cuota femenina es bastante alta. Y bueno, no, más allá de eso, pues obviamente recordando pues esa fuerza femenina y esa energía femenina que de alguna manera pues de alguna manera tenemos que trabajar pues todos conjuntamente, ¿cierto? Bueno, en fin, el punto que quería compartir con eso finalmente es que es un tema relacionado energético, pues que de alguna manera domina y controla el mundo con relación a la devoción, a lo que es Yajna. Yo lo entiendo y lo veo precisamente como esa energía pues que constantemente está moviéndose a través de frecuencias que de alguna manera pues viene y se transmite en todo sentido constantemente. Hay esa frecuencia de amor, de también unas frecuencias no tan altas, pero igual es parte del universo, ¿cierto? Y quizá la magia es cómo a través del karma, pues que finalmente pues no es nada más que acción, ese accionar o esa intención que yo le hago o le pongo a las cosas, en qué punto, en qué vibra, de qué manera yo vibro con esa frecuencia, ¿cierto? Y de alguna manera, pues como entendiéndolo físicamente desde la intención de las cosas, pues uno cuando hace de alguna manera lo hace con devoción, porque igual la energía siempre está en constante movimiento, la energía no se detiene, la energía simplemente se transforma, ¿cierto? Entonces muchas veces en esos orden días cuando uno quiere hacer algo con apego quizá, es como también oponiéndose un poco a esa naturaleza de la vida, y es que siempre la energía está fluyendo. Entonces el mensaje quizá es como que accionar, porque de igual manera sí es la energía de la vida, y quererse apegar a algo, simplemente es como ir en contra de esa propia naturaleza de la vida. No, nada, eso simplemente lo quería mencionar. Pues entonces cualquiera que sea accionar a través de la devoción, a través de las palabras, a través del ayuno, de lo que sea, pues yo creo que la magia está como en esa intención. Gracias, Andrés.
Miren, lo interesante de esto iba con el volver como al flujo natural de las cosas, ¿cierto? Y lo que hablaba Elisa al principio del ahorro, ¿cierto? O de la escasez. Lo que hace que esa acción de la ofrenda produzca sabiduría es darnos cuenta de que en el fondo no podemos ser dueños de nada. Cuando yo ofrezco mi alimento y pues no lo como solo por mí, sino que lo como por alguien más, o ni siquiera o como porque ofrendo ese momento de ayuno, o cuando yo ofrezco mi respiración, o cuando yo ofrezco lo que recibo a través de los sentidos y me doy cuenta de que no es solo para mí, lo que estoy haciendo es dándome cuenta de que no puedo ser dueño de nada. Estoy reconfigurando, estoy volviendo a mi estado natural, que es el estado natural de todo en el universo, donde todo, pues en el fondo no puede ser dueño de nada y todo es absolutamente transitorio. Entonces, claro, cuando uno se da cuenta de eso, como que uno puede quedarse en el lado del yagna, ¿cierto? Que es lo que a veces pasa, el yagna es como ese ritual, ese sacrificio, y eso es como lo bonito que tenía, o el sentido bonito que tenían los rituales. Los rituales lo que hacían era que, claro, uno llegaba y peregrinaba una montaña y le llevaba un regalo a la montaña, entonces yo que se llevaba lo mejor que tenía, no, lo mejor que yo tenía es un tejido que hice, y uno iba a la montaña y se lo donaba y hacía un hueco y ponía unas piedras encima del tejido y ahí uno le regalaba eso a la montaña, ¿cierto? Claro, entonces uno puede quedarse, como que ese es como el lado externo de la práctica, ¿cierto? El lado externo del sacrificio es lo que sucede en todos lados. Los Vedas tienen como el fuego sacrificial que se enumera acá bastante y es esa ceremonia de ofrendarlo mejor al fuego. Entonces cogían y le ofrendaban el ghee, le ofrendan el arroz, como que los granos, y ofrendan los mantras. O están, pues digamos que nuestros nativos, nuestros ancestros que ofrendaban, iban a una laguna y ofrendaban el oro y tiraban el oro a la laguna, ¿cierto? Tiraban las esmeraldas a la laguna. Y eso era como la parte de devolver a la tierra, ¿cierto? De sintonizarnos con eso. Pero a veces lo que pasa es que nos quedamos solo como con el lado mecánico. Entonces voy, subo y pongo algo y se lo dejo a la montaña, o se lo tiro a la laguna, o se lo echo al fuego y ya. Mientras que eso simplemente es una excusa para recordar lo que sucede adentro, ¿cierto? Los rituales simplemente son actos, digamos que repetitivos, que los hacemos repetitivos y los hacemos mucho tiempo, muchas veces, para que logren instalarse como que en el subconsciente. Esa es como la razón de ser de ellos. Yo tantas veces que doy, tantas veces que comparto, tantas veces que entrego, que llega un momento donde simplemente está instalado en mí el donar, está instalado en mí el compartir, está instalado en mí el servir a los demás. Entonces, claro, esa ofrenda de poner y subir la montaña y peregrinarla y dejarle algo, pues es lo mismo que hacemos con esto, es yo doy el aliento, ¿cierto? Yo doy mi alimento, yo doy mis sentidos. Y cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta que cuando hago eso más bien me doy cuenta de que no puedo ser dueño de las cosas. Entonces como que el ritual tiene ese sentido. Claro, a veces puede que nos quedemos mucho en el lado mecánico y pues digamos que está bien que así sea. Hay momentos donde pues simplemente nos quedamos solo repitiendo la acción y simplemente pues hacemos el gesto y tal cual, pero ese gesto tiene el poder o tiene el potencial de despertar o de activar esa sabiduría interna, que es como el sentido de este capítulo. Mire que es bonito como el karma, ¿cierto? El karma de lo que se estaba hablando, del karma yoga en el capítulo anterior, cómo hacer esa acción y hacer cada acción como una ofrenda, dedicar cada acción hacia algo más, ¿cierto? Los que han estado pues como en prácticas, en los cursos y las cosas, pues hay un momento como donde empezamos a hacer prácticas no por nosotros, ¿cierto? Uno comienza a practicar de pronto pues por las personas que sufren o por los que en este momento pues están postrados o por lo que sea, y uno deja de practicar por uno mismo, que es como lo que a veces pasa. Y a veces en el camino yógico como que se termina como que alimentando mucho el sí mismo, y yo hago esto por mí, ¿cierto? No, es que yo me levanto todos los días y medito por mí, pues para tener una vida más tranquila y para tener más claridad, y puede que eso en algún momento esté bien, pero llega un punto donde hay que hacer las cosas por los demás, ¿cierto? Porque uno se da cuenta de que uno está acá, pues porque uno está apoyado en todo lo que hicieron los demás para que uno estuviera. Entonces, ¿uno qué hace? Uno simplemente pues da apoyo para que los próximos que vengan pues puedan estar.
Y en eso, pues ya uno deja de creerse como el centro. Y por eso es como que la acción del karma termina generando la sabiduría. La acción de la ofrenda termina activando ese principio del despertar espiritual. Porque cuando yo me despego, me desapego, me desprendo, me desapasiono de las cosas, pues encuentro un lugar en donde puedo ser útil a los demás sin poseer. Y ya dejo de pensar en ser útil a mí mismo. Dejo de pensar en que esta respiración es mía, no, esta respiración es de todos. Y cuando me doy cuenta que esta respiración es de todos, pues seguro hago lo mejor, porque puede que lo que yo haga con mi respiración sea lo que le quede a mis hijos, sea lo que le quede a mis vecinos. Entonces yo trato de hacer pues que cada respiración sea una bendición, yo qué sé, sea una oración, sea una ofrenda. Y eso pasa con todo, y cada vez que como, y cada palabra que digo, y cada encuentro que tengo, pues lo convierto en una ofrenda. Y ahí es donde se está despertando esa sabiduría, ¿cierto? Esa sabiduría de trascender mi individualidad, que es como uno de los sentidos o de los propósitos que se tiene el yoga. Digamos que desconectar ese pequeño yo, o quitarle fuerza a ese pequeño yo, para conectarnos con ese gran yo, ¿cierto? Ese gran yo del todos nosotros, ese gran yo de lo que se llama como el colectivo humano y estas cosas. Y esa es como la apuesta que tiene el sentido de la ofrenda. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo más, como para cerrar un poco de la ofrenda. Quisiera como que habláramos de la ofrenda, si queda algo más de esto, cómo podemos llevarlo a la vida, de pronto si alguien se anima, y hablar un poco que se presenta como el papel del gurú, ¿cierto? Dicen como, bueno, cómo hay que pues, encontrar un gurú, entregarse al gurú, servirle directamente a él, pues a ver cómo le podemos dar un sentido a esto. A ver quién se anima a compartirnos algo más. Que no me dejen hablando solo, por favor. Dale, Isa, por favor. Isa. Isa, puedes hablar, dale, gracias por levantar la mano. Sí, no, que quería empatar con una palabrita que dijiste ahora hablando de los rituales, de las ofrendas, que todo eso... Se cortó, se Pues, cortó. hola. Sí, dale, sí. Ahí te oigo. Que quería, pues lo que quería empatar era con la palabra sabiduría, porque como hace unas promesas tan lindas acá, que dice que la balsa de la sabiduría cura, ¿qué? Con la balsa de la sabiduría cruzarás sin peligro el mar del pecado, con la sabiduría consumirás todo karma, nada más santificador que la sabiduría. Entonces me parece muy lindo, pues que ahora mencionaste que la sabiduría era trascenderse, pues trascender la individualidad. Entonces, pues, quería como Bueno, empatar ahí con ya. esa parte. Bueno, Dale. gracias. Bueno, bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a compartir algo? No me dejen hablando solo tanto, pues. Yo hablo. ¿Cómo están? Buenos días. No, yo quisiera como aprovechar, como a mí la palabra sacrificio me genera como, pues no sé si es como la reflexión o la relación un poco con lo que hacíamos, pues lo que era la religión. Y pues me gustaría como escuchar un poco sobre eso, sobre la interpretación del sacrificio en este texto. ¿Tú cómo lo ves? Ah, listo. Vale, gracias. Bien, y luego viene María y Sandra que levantaron la mano por ahí. Pero claro, el asunto con las palabras es que terminan cargadas del uso que se les dé, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a mirar, claro, el sacrificio que nos enseñó la religión era que el sacrificio de la penitencia, ¿cierto? El sacrificio del dolor, quizá. El sacrificio o no sé cuál sea como la forma, ¿cierto? Como que el sacrificio que hizo Jesús, que murió por los hombres, ¿cierto? El asunto es el matiz con el que eso se ha cargado. O sea, entender ese sentido del sacrificio, pues, de la penitencia, del dolor, pues podría entenderse muy similar al sacrificio que hacen estos fakires o estos yogis que
que se la pasan ayunando semanas enteras en una cueva encerrados o que dejan de hablar durante años, están sacrificando algo, ¿cierto? Pero con esto va al mismo sentido que les decía ahorita de quedarnos en el lado externo, ¿cierto? Como que yo me puedo quedar repitiendo pues el ayuno afuera, ¿cierto? Y lo hago mucho. Me puedo quedar sacrificando mi palabra y volviéndola a silencio. Claro, pero eso solo es una excusa para desarrollar el sacrificio interno. Y con esto, claro, como que por un lado está, uno, el sentido del ritual, ¿cierto? Pues que el ritual no es nada por sí mismo, es simplemente una preparación, es simplemente una adaptación para algo que sucedía adentro. Entonces, como que ese acto de sacrificarse, ¿cierto? De, yo qué sé, de caminar descalzo, de no tener ropa, de, ay, es que se está sacrificando, es que, bueno, pues puede ser solo como la excusa para entender lo que sucedía adentro uno. Lo otro es que pues el sentido del sacrificio desde este lado yógico tiene que ver con lo que utilizo para alimentar lo sutil, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que se suele proponer de esto? La dirección de los sentidos, por ejemplo, siempre están hacia el afuera, percibiendo todo, captando todo hacia el afuera. ¿Y qué es lo que se busca? Sacrificar la dirección de los sentidos para conectarlas con el adentro. Y ese es el sentido del sacrificio, ¿cierto? Y ese es el sentido del pratyahara, y ese es el sentido del kriya yoga y estas cosas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacrificando algo que está sucediendo siempre. Estoy dejando de hacer algo que usualmente sucede para dedicarlo, para ofrendarlo, digamos que por algo más grande, por algo más sublime, por algo más sutil o más trascendente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Pues uno sacrifica su movimiento para encontrar la quietud. Entonces yo podría pues dedicarme a bailar, pero pues sacrifico ese movimiento y me dedico a la quietud. Claro, seguro el baile también nos permite conectarnos de otra forma, pero la tecnología como que desarrollaron los yogis está en función de eso, ¿cierto? Yo sacrifico el aliento y dejo de respirar automáticamente para darle una dirección a esa respiración. Yo sacrifico los sentidos yo sacrifico las fluctuaciones mentales, la dispersión de la mente, el estado natural de dispersión, lo sacrifico para enfocarme. Eso es lo que sucede. Y cuando se entiende ese sentido, pues como que el sacrificio deja de ser como una tortura, como a veces nos lo han vendido. Y pues de hecho va al sentido, digamos que literal de la palabra, sacrificio simplemente es oficio sagrado, ¿cierto? Y es lo que hace que algo sea sagrado, es el sacro oficio, ¿cierto? El oficio sagrado. Lo que hace que algo sea sagrado es que está dedicado a algo más grande que sí mismo. Pues si uno se pone a mirar, digamos, como lo que enseñó la religión católica, o lo que se hizo alrededor de la religión católica, es que Don Jesús se sacrificó. Claro, él dejó a un lado la importancia, lo que decíamos ahorita, dejó a un lado la individualidad para dedicarse a servir, a inspirar a los demás. Ese es el sacrificio y eso sucede internamente. El sacrificio interno es yo sacrifico mis sentidos y su dispersión, sacrifico los vrittis de mi mente, o sea, esa dispersión mental, sacrifico pues como que los automatismos o las mecanicidades que tengo en mis formas de comportarme, en mis formas de moverme, en mis formas de respirar, para producir algo que me permita primero unificarme, ¿cierto? Renaturalizarme y segundo, pues conectarme con los demás, estar ahí en función de los otros, estar ahí para los otros. Y ahí cada acto, cada acción se convierte en algo sagrado. Y ese es como el entendimiento que se desprende del sacrificio. Y cuando uno como que de pronto lo mira con esos ojos, pues ya deja de verlo como la tortura y se da cuenta de lo bonito que es simplemente respirar por alguien más, ¿cierto? Lo poderoso que es, pues yo dejar o comer un poco menos hoy, pues y dedicar ese momento de vacío en el estómago, pues por alguien más, ¿cierto? Cuando yo no dejo de estudiar por mí, por mis logros personales y me dedico a estudiar por otros, me dedico a compartir hacia otros, pues ahí ya yo dejo de ser el yo pequeño y me convierto en el yo grande y ahí es donde uno se sintoniza con esa sabiduría y esa es como la apuesta o el sentido de eso.
No sé si Claudia de pronto con esa visión le cambia la visión sobre el sacrificio. Sí, no, muchas gracias. Es a veces como hasta dónde va, ¿cierto? Entiendo que, pero ya lo entendí mejor con la explicación de quedarme en el afuera. Muchas gracias. No, bueno, gracias. Bien, venía María, ¿cierto? María y Sandra. Buenos días. Bueno, primero agradecer porque todos los comentarios han sido súper enriquecedores, eh, desde el comienzo como de lo de el ahorro a veces que hacemos de nuestras actividades. Y esto del oficio, pues que también iba a comentar algo de lo del sacro oficio, que realmente cuando terminamos haciendo cada cosa como un acto sagrado, como que todo se vuelve más bello. Y eso lo aprendí, pues yo lo aprendí personalmente yo de ti, cuando decías de ofrendar la clase o la respiración, los movimientos para algo. Yo al principio he de confesar que a veces lo hacía como para que los otros lo hicieran. Y hubo un clic en un momento en que lo hice realmente, o sea, porque era como, bueno, hagan su ofrenda, háganlo todos, pero cuando yo la hice y la sentí y la visualicé y la tuve y la mantuve, fue realmente un acto sagrado. Entonces, todo cambia cuando ya lo interiorizas, o sea, pues todas estas cosas que este conocimiento que se nos va dando como gotitas, cuando ya se interiorizan y llegan al fondo de tu ser, te hacen, sí, un poco más sabio, no un poco más sabio, pero más agradecido con la vida, con la tierra, con el mundo, con la gente. Y me pasa una cosa que estoy como en un terrenito que lo estoy trabajando, está muy lampiño, no tiene muchas plantas y hay que sembrar. Y cuando siembro cada planta como un sacro oficio, porque yo sé que esa sombra quizás no me va a dar a mí, o sea, ya uno tiene sus años, dices, bueno, en 30 años igual habrá una sombra, pero no es mía. Este sacro oficio de poner, quitar, limpiar el camino es quizás para otros, no es para mí exactamente, pero para mí en este momento es la acción la que me hace feliz, la que me hace pues el dar sentido a todo. Cuando estábamos en la meditación que nos llevaste a ese momento de silencio profundo, visualicé un camino lleno de hojas y pensaba que eso era como el conocimiento, era ver como el fondo de ese camino iluminado. Pero siempre vamos a estar llenos de hojas que tenemos que limpiar, sacar, no sé, visualicé eso y me pareció como bonito ese sentido de siempre estar barriendo, cierto, estar limpiando cosas, siempre van a volver a caer, pero ese acto de estar en ese camino limpiándolo ya lo hace todo como más bello, ¿no? Entonces pueden pasar cosas buenas, malas, pero eso es. Gracias, quería compartir eso. Gracias, María, por compartirnos tus reflexiones, aprendizajes y lo que lleva a la práctica. Y ese es el sentido de esto, básicamente. Gracias, María. Sandra. Hola, buenos días. Ahí me están escuchando. Sí, perfectamente. Bueno. Bueno, yo tengo como una inquietud, bueno, pero se me ha ido resolviendo y es que en una versión pues como más básica del Gita que he ido mirando, mencionan como que en lugar de la sabiduría, el conocimiento, pues como que hay alguna variación en las palabritas, entonces como que me confundía un poco porque esa palabra me hace pensar más como en un conocimiento, digamos, de tipo académico, pero bueno, realmente pienso que están hablando es más como del autoconocimiento porque en una partecita dice como aquel que cuida con amor su experiencia interior, que hace que sus acciones sean puras por la práctica del yoga y que mediante el conocimiento destruye sus dudas, estará siempre libre de las ataduras que crean la acción egoísta. Entonces, me pareció muy chévere como conectar esto con la práctica, con lo que hemos estado hablando, pues como con el ir al interior
y es esa, como esa acción la que nos lleva a conectarnos con nosotros. Y pensaría yo que de pronto en algunos momentos incluso ese ir hacia adentro puede generar que encontremos, pues como decías Esteban en otro momento, como cierta porquería, como ciertas cosas que no nos gustan, y en ese sentido podernos conectar con eso que no nos gusta de muchas otras personas, pues como que a veces el ofrendar y el conectarnos pues como con el afuera, con ese entorno que nos rodea, que a veces se torna un poquito maluco, no sé, pues como que no conectamos con algunas de esas personas, pues en realidad se facilita cuando hay ese autoconocimiento, ¿cierto? Cuando hay como esa sabiduría interior, esos momentos de ir hacia adentro y de ver, pues que también está en nosotros eso que no nos gusta de la afuera. Entonces, bueno, esa era como mi reflexión que me fue llegando ahí, como con las reflexiones, pues, que hacen todos los compañeros. Gracias. Son palabras, hay como diferencias claras entre conocimiento y sabiduría, ¿cierto? Como que yo puedo conocer, como, sí, conocer y conocer tiene que ver como más desde ese lado conceptual, ¿cierto? Yo puedo conocer cómo barrer una casa, ¿cierto? Ah, pues uno coge la escoba y barre. Pero la sabiduría es hacerlo. Es muy distinto, claro. Y pasa lo mismo con el autoconocimiento, claro. Yo puedo tener autoconocimiento. Ah, sí, es que yo tengo un miedo, yo tengo algo que me pasó en la infancia, algo que me dieron de chiquito, lo que sea. Claro, yo lo puedo, tengo la idea de eso, pero cuando hago algo con eso, ahí estoy siendo ya no un autoconocedor, sino como un autosabedor. O sea, ahí ya estoy siendo sabiduría. Ya no solo me convierto en un analizadorólogo de mí mismo, sino que soy. Claro, entonces ya no soy el que yo tengo teóricamente el concepto de cómo barrer y cómo trapear. Pues usted coge la trapeadora, la lava, la escurre y trapea y la mueve de un lado para el otro, recorriendo todas las baldosas y ya sé trapear, ¿cierto? No, eso no es saber trapear, eso es conocer sobre el proceso de trapear. Saber trapear se desprende de mucho tiempo de trapear. Y eso mismo pasa adentro, claro, uno tiene que barrer y trapear toda la porquería interna. Entonces, pues si eso no es un momento o no es un ejercicio conceptual, ¿cierto? Ay, no, es que yo debo de exhalar todos mis miedos. Claro, pues ya lo conozco, pero hágalo. Ya cuando uno lo ha hecho y lo ha hecho y lo ha hecho bastantes años y ha exhalado todos los miedos hasta el punto de que pues seguro ya no tiene esos miedos que tenía al principio, ahí ya puede decir, ya ahora sí sé, ¿cierto? Eso sí es sabiduría. Y eso es como la apuesta de esto, ¿cierto? Que no se quede en el, sí, que no caiga en ese intelectualismo en el que ha caído casi que todo, pues en nuestra concepción, en nuestra perspectiva científica y como muy occidental de la vida, que quiere como entender todo, pero pues más que entender es vivir, ¿cierto? Es llevar eso a la vida, y cuando se vive, pues se sabe, ahí hay una sabiduría, pero cuando uno solo como que entiende y conceptualiza, pues termina como a veces fragmentando más, ¿cierto? Yo soy el que conozco y quiero conocer y quiero entender el mundo a través del conocimiento, pero pues el mundo no es para entenderlo, es para vivirlo, ¿cierto? La vida no es para entenderla, no es para analizarla, no es para categorizarla. Eso puede ser útil en cierto momento, pero hay un momento donde hay que desprenderse de eso y pues simplemente dedicarse a vivirlo. Cristina, querías decir algo. Sí, usted levantó la mano, no, yo vi que levantó la mano. Ya tiene que hablar, ¿cómo así? Bueno, no, yo tenía aquí dos cositas que me resonaron mucho, que es, Dios no es algo lejano, sino que está dentro de ti y de tu ser. Si ves la divinidad en todas tus acciones, lograrás la unión con Él. Y no importa lo que hagas, ya sea que comas, duermas, trabajes, reces o solo respires, esta actitud devocional promueve el verdadero conocimiento y sabiduría. Me resuena mucho, y es porque, no sé si ya lo he dicho,
Pues yo siempre he tenido como, no sé, una tara o algo como con los gurús y como con las cosas que se muestran como que yo siento que tengo como una barrera con eso, no sé si es un complejo o algo, pero como esas cosas que son tan alejadas de lo terrenal, digamos, como cosas que no son, pues entender eso que Dios está dentro de mí, pues me gustó mucho y es porque no lo vuelve lejano, sino que lo hace, pues me hace parte de, no fuera de. Y adicional, el tema de no importa lo que hagas, sino que en cada momento ofrecer y como que en las cosas pequeñas que hagas también está, pues como lo ofrendes y como lo intenciones, eso también es la manera como de conectarme con esa fuente o con ese Dios. Entonces me parece muy bacano porque es como una manera muy simple, como no muy elaborada ni muy lejana, sino que algo cotidiano en lo que yo puedo conectarme con esa divinidad y es ofrendar cada cosa que hago. Entonces esa me pareció como una herramienta muy para mí, como para sentirme parte de Dios, o parte de esa divinidad, o parte de esa fuente, como algo muy masticable para mí, ¿cierto? Y algo que me hace estar en el presente, estar más consciente, como no hago esto mecánico, sino que, bueno, voy a cocinar, voy a lavar este mango que voy a comer, no sé, obvio que hasta allá a veces uno no llega, pero es como que en lo cotidiano, hacer como conectarse con lo divino, y eso me parece, pues como que es lo que todos podemos hacer en la vida, pues no, como que es la herramienta de la vida, pues, vivir conscientemente ofrendando lo que hago. Entonces eso me resonó mucho porque es como ese concepto que yo siempre he tratado como de encontrar y es no un Dios lejano, sino un Dios cercano, pues un Dios cotidiano. Entonces siempre, pues como esa partecita siempre me mueve mucho y como que vuelve y me reafirma como en lo que yo estoy. Bien, gracias. Y mire que toda la espiritualidad siempre vuelve a lo simple, ¿cierto? Y entre más complejo sea, porque es menos espiritual, entre más organización haya, entre más bulla haga, entre más intelecto y conceptos hayan, es porque se está alejando más de la fuente, que la fuente es la vida misma. Y entonces la espiritualidad tiene que volver siempre a la vida, a lo sencillo, a lo cotidiano, al encontrarme con el otro, al comer, al respirar. Ese es como el sentido, la apuesta de esto. Ya que mencionaste lo de, claro, como ese Dios lejano y como ese sentido del gurú, pues hay un par de versos como que hablan de eso, ¿cierto? Como que otra de las formas de desarrollar la sabiduría, aparte de la que ya mencionamos, que estaba como en esto de dejar que cada acción sea una ofrenda, está el entregarse al gurú, ¿cierto? El entregarse, servirle al gurú, servirle sí, como que servirle a él, pues dedicarse a escuchar sus respuestas, y eso, claro, eso como que ha dado mucho orden a la estructura, digamos que monástica presente en la India. Pero cuando uno como que entiende el nivel del gurú y se da cuenta que el gurú no es ese sujeto pues barbado, buena onda, bonachón y que tiene una tela toda así, una manta azafrán o esas cosas, o que le pone nombres espirituales a la gente, o que se sabe todos los libros de memoria, pero cuando uno como que quita ese sentido de que el gurú es ese sujeto y se da cuenta de que el gurú es la sabiduría interna, ¿cierto? De que la persona que está ahí simplemente es una excusa para que se despierte la sabiduría interna, y que el verdadero maestro pues no te da respuestas, sino que te ayuda a que vos encuentres tus propias respuestas. Entonces cuando uno se da cuenta que uno tiene que servirle a esa sabiduría interna, uno tiene que escuchar esa sabiduría interna,
Uno tiene que escuchar esa fuente de intuición que siempre da respuestas. Uno tiene que entregarse a ella, uno tiene que servirle a ella. Entonces a veces la gente, lo mismo que pasa con los rituales, la gente se queda como que repitiendo el ritual, ¿cierto? Entonces vuelven y hacen el fuego, entonces vuelven y suben la montaña y se quedan haciendo eso mecánicamente. Entonces se quedan, pues el gurú Verano es el gurú, entonces pues vamos a ponerle flores, vamos a tocarle los pies, pues vamos a cargar la fotico de él en el altar o lo que sea, o en la billetera, que para que me dé buena suerte. Claro, se quedan haciendo el acto mecánico externo, pero el sentido de eso es totalmente interno, ¿cierto? Es servirle a la intuición. Y yo para servirle a algo tengo que tener un vínculo con ese algo, tengo que conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que propone esto? Pues conozca su intuición, escúchela, claro, dedíquese a lo que dicen ahí es como afinar las preguntas para escuchar mejores respuestas del gurú. Pues claro, hay que tener un mejor vínculo con esa intuición, hay que hacerle buenas preguntas y hay que estar atento a las respuestas que de ella se desprenden. Y eso es lo que desprende la sabiduría, ¿cierto? Entonces como que el gurú no es el sujeto, no es perano, sultano, claro, el sujeto se convierte de nuevo como el ritual en una excusa para desarrollar eso, pero no es la sabiduría. Como que perano, sultano o no sé quién no son la sabiduría, simplemente son la excusa para que nos acerquemos a ella. Y eso es otra forma de desarrollar el ñaña yoga, ¿cierto? Que puede quedarse en el lado supremamente externo, ¿cierto? En esa externalización del ritual de las flores y los pies, o puede quedarse en aprender a tener un buen vínculo, una buena escucha con esa sabiduría interna. Y para cerrar, ya que hay como poco tiempo, hay alguien que no pudo conectarse hoy que me dijo que quería estudiar, bueno, que habláramos en función de las castas, ¿cierto? No sé si vieron que hay un par de versos que también hablan como sobre el sentido de las castas. Y claro, lo mismo que pasa con muchas cosas, nos quedamos solo repitiendo el acto externo. Como que las castas de la India son una forma de ordenamiento social basado en las cualidades o en los atributos de las personas. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos como que la decadencia de las castas se deriva en que hicieron que fueran solo a través de la herencia, ¿cierto? Yo soy hijo de tal, entonces soy tal, ¿cierto? Yo soy hijo de mercader, soy mercader, soy hijo de sacerdotes, pues soy sacerdote, claro. Mientras que originalmente las castas no eran por herencia, sino que eran por los atributos de las personas. Pues hay gente que nace con ciertas características que lo hacen ser una persona muy servicial. O hay gente que nace con ciertas características que lo hacen ser una persona pues muy creativa. Y de acuerdo a esas características, a esos atributos que tenía cada quien, era que ordenaban a la gente en las castas. Y va lo que terminábamos hablando, creo que al final de la semana pasada, y era como, pues cuando uno como ser humano se entiende como una célula y se da cuenta cuál es ese rol de esa célula como humana y puede ser útil para los demás, pues pasa lo mismo, que a veces como que si la célula del hígado quiere ser neurona, pero pues ella no tiene ni las características ni los atributos, pues su propósito como tal no es ese, pues por más que quiera ser neurona, pues no va a ser lo útil, es lo que sucede. Ahora pues los que gobernaban antaño, no sé si hay demasiada bulla a fondo, me imagino que sí, pero hay como un carro acá haciendo bastante ruido, por si, para que se distraigan igual como yo con él, pero como que lo que pasaba era la forma de ordenarse socialmente estaba basado en el concepto de las gunas, ¿cierto? Igual habrá más forma de tener eso presente y es como que hay un atributo de la naturaleza que es el atributo sádvico que llaman, que es como el atributo de la sabiduría, ¿cierto? De la bondad, de la nobleza. Y lo que se decía, las personas que son eminentemente sádvicas son personas, digamos, que tienen una tendencia hacia lo espiritual. Entonces decían, los personajes espirituales, que es lo que llaman la casta de los brahmines, pues son las personas que tienen naturaleza sádvica, ¿cierto? Pero digamos que en el otro extremo se encuentran las personas, lo que se llaman como los sudras, ¿cierto? Que son como los sirvientes, que son las personas que tienen como más una naturaleza tamásica, ¿cierto? Y tamásica es porque tienen la invitación a la acción, ¿cierto?
son los que siempre hacen y hacen y hacen y hacen y hacen. Entonces, como que ellos, los sirvientes o los sudras, son como que el sustento, ¿cierto?, del trabajo, los que hacen. Y los otros, pues los brahmines, los sacerdotes, son los que hacen menos en el término externo, pero se dedican a como que a sus búsquedas espirituales. Y en el centro están como que la casta de los guerreros y de los comerciantes, que ambas son como que pertenecen a la naturaleza rayásica, ¿cierto? Es como que los rayásicos son los que se mueven, ¿cierto? Son los que tienen como el potencial de hacer, ¿cierto? Entonces, cuando hay un hacer dedicado a los demás, ¿cierto? Que es un hacer, o sea, un rayásico tirando a sátvico, el que hace en función de los otros es un kshatriya, es un gobernante, es un guerrero. Y el que hace en función de sí mismo, ¿cierto? Es un rayásico tirando a tamásico, es un comerciante, porque se dedica solo del bien personal o el bien familiar. Y eso, pues, como que marca, y ahí es donde se presentan como esas cuatro castas, ¿cierto? La casta de los que están en la búsqueda espiritual, la casta de los brahmines, que tienen como que ya los atributos, pues, para dedicarse a esas cosas, la casta de los kshatriyas, que es los que se dedican a moverse, a hacer, pero en función de los demás, y esos eran los gobernantes, esos eran los reyes, ¿cierto? No como hoy en día, que los reyes parecen como de la tercera casta, que los que gobiernan pues están en función de sí mismos, ¿cierto? Entonces son como de esos pues rayásicos tirando a tamásicos, ¿cierto? Son los mercaderes que se dedican a acumular beneficios para sí mismos. Y la última casta, que entonces serían los vyasas, los comerciantes, y los sudras, que son como los que se dedican pues a trabajar, a moverse, a trabajar y a hacer como las cosas básicas de la vida. Y eso pues da como un orden en ese sentido. Eso permitió como que la sociedad se ordenara, pero como que les decía ahorita, el gran defecto de esto fue que terminó siendo en función de la herencia. Entonces ya que porque vos sos hijo de tal, pues ya sos tal. Si vos sos hijo de sacerdote, pues ya pues estás destinado a ser sacerdote, y termina como creando ciertos limitantes, ciertos protocolos que hacen como que daño. Entonces entender cuál es nuestro lugar, desde dónde estamos haciendo, y pasa que a lo largo de la vida hay momentos en donde somos más de un lado que del otro. Lo mismo que pasa con estos atributos, ¿cierto? Hay momentos de nuestra vida donde somos muy tamásicos o donde somos muy sádicos o muy rayásicos. Hay momentos de la vida donde estamos dedicados en nuestro interés personal y momentos donde nos dedicamos a servir a los demás, momentos donde nos dedicamos como que ya a la realización espiritual. Cuando uno entiende que son ciclos, ¿cierto? Y que no son cajones rígidos en donde perteneces, pues puedes trascender las castas, que es como el gran sentido de esto, ¿cierto? Vos cuando encontrás tu casta es como que encontrás tu punto de partida, pero no es que ahí te vas a quedar por siempre. Es que encontrás este punto, claro, eso es lo que yo tengo, son mis atributos que tengo en este momento, pero pues puedo ser algo más que eso, ¿cierto? Puedo cultivar los atributos que me faltan, puedo dedicarme como a compensar o a balancear las cosas. Y ese pues es como una forma de entender la acción. Cuando yo tengo claro cuáles son mis atributos, desde dónde estoy parado, pues puedo ejecutar las acciones desde un lugar que pueda apuntar pues hacia lo más sádvico en este caso, y es cada vez ir hacia desbocarme al servicio a los demás, ¿cierto? Mire que era parte de lo que hablábamos ahorita como con la práctica. Uno al principio como que practica, uno al principio como que ni practica, ahí está en modo sudra, ¿cierto? No está haciendo sus cosas. Luego como que practica, pero practica solo para sí mismo, ahí está como en modo vaisya, ¿cierto? Luego como que practica, pero practica para los demás, ahí está en modo kshatriya. Y luego como que ya ni siquiera practica porque ya es uno ya vive desde ahí está en modo brahmin, ¿cierto? Eso es lo que nos pasa a todos, ¿cierto? Son como ciclos de la vida en donde estamos. Y cuando uno se da cuenta de en qué ciclo estoy, ¿cierto? Desde dónde me estoy actuando, desde dónde me estoy acercando, en este caso a la práctica, pues puede ser más útil a los demás, ¿cierto? Ya deja de ser tan centrado en su propia individualidad. Así que bueno, eso era como lo que estaba ahí pendiente de compartirles. Bueno, Caro levantó la mano, pero como que el tiempo se le agotó para decir algo. Pero bueno, eso era como lo que teníamos para hoy. Espero que pues se hayan disfrutado esto como siempre me pasa a mí los lunes, que me lo disfruto mucho. Y nos vemos el próximo lunes. Estamos con el siguiente capítulo, con el 5º capítulo, 6 de la mañana, para practicar, para conversar, traigan dudas, comentarios, todo lo que quieran. Y pues también saben que todo esto funciona con aporte voluntario. Si quieren hacer un aporte voluntario, pues me pueden escribir, llegar, lo que quieran. Hay muchos de ustedes que me han invitado a desayunar, a almorzar, y ese es el aporte voluntario. Para mí está
fue genial, algunos quieren poner algo en la cuenta, también está genial, algunos en algún momento del futuro lo harán, también está genial, algunos pues su aporte voluntario es que le dan clases a otras personas y no les cobran a ellos, eso está más genial todavía, o sea, todo lo que quieran hacer pues es volver a mover esa energía de la abundancia, ¿listo? No quedarnos ahorrando y ahorrando y ahorrando, es que esto es mío, es que esto es mío, es que esto no lo puedo dar, no, eso es de compartir. Y entre más compartamos, entre más hagamos y entre más hagamos las cosas como una ofrenda y podamos sintonizarnos con ese flujo de la ofrenda, pues es que nos sintonizamos con el flujo de la vida. ¿Listo? Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un buen día. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, Gracias a feliz día todos. para todos.